Buen día, República Dominicana, desde Santo Domingo de Guzmán, ciudad primada del Nuevo Mundo. Les acompaña Karina Sánchez Campos, en esta ocasión por nuestra amiga Damaris Patrocinio, quien se encuentra en algunas actividades propias de esta época de la Navidad, a quien extendemos un abrazo fuerte cargado de esa luz que vino al mundo para disipar las tinieblas. En esta ocasión vamos también a dar un repaso necesario a las noticias de este año. Y aunque son tantas, podríamos caer en el terrible error de utilizar el arma más poderosa de este siglo, la disociación, que no nos permite, debido a una plataforma de distracciones y entretenimiento, identificar los elementos que atentan contra nuestra dignidad e incluso nuestra propia preservación. Por eso, en el día de hoy, vamos a hacerlo desde una óptica diferente, que va a ir al corazón de lo que verdaderamente generaron las noticias de este año 2024. Poderes del Estado en oferta, 3 por 1. Esas son las verdaderas noticias de este año, cuando desde la Constitución Dominicana se establece con suma claridad en su artículo 4 la separación de estos poderes para poder garantizar las libertades civiles y la democracia. Sin embargo, todo lo que ha generado noticias en 2024 deja al descubierto la unidad sinfónica entre los poderes del Estado. Vamos a recordar algo que de hecho tiene actualización, porque a través de un fallo que emitiera el Tribunal Constitucional recientemente, declarando inconstitucional la primera ley de este año 2024, la Ley 1-24, que creaba la nueva DNI. Hay que destacar que esa separación de los poderes responde a la necesidad de limitar el poder público para impedir desmanes. En cambio, cuando se alinean, atenta contra las libertades y el orden social, que es lo que vino a ser este instrumento de la Ley 1-24, con la salvedad de que al Tribunal Constitucional declararla inconstitucional, lo hizo por vicios del procedimiento legislativo, porque se trata de una ley orgánica, ya que regula temas relativos a la seguridad nacional y la defensa del Estado, de modo que esto debe de ser aprobado por las 2/3 partes de los presentes en cada una de las cámaras, que cumplió este requisito porque fue con la gran mayoría de ambas cámaras legislativas. Y usted dirá, ¿y entonces cuál sería el problema si cumplió esa parte? Es que hay que hacerlo saber. Pero también que en el título de esta ley debiera figurar que se trata de una ley de carácter orgánico. O sea que si no lo dice en el título, debe de regresar hacia atrás. Pero ¿cuál es el punto aquí? La razón de la arbitrariedad de la ley en los artículos impugnados no fue materia de discusión siquiera. La realidad de la persecución privada y personal que vulnera derechos fundamentales, sumada a una peligrosa discrecionalidad en nombre de la seguridad nacional, que incluye recolección de informaciones de carácter público que figuren asentadas en sus bases de datos y acceder de forma automatizada a las que se produzcan mediante el uso de las tecnologías y de los servicios de telecomunicaciones. Es decir, lo que escribes o hablas en redes sociales, comunicaciones digitales y telefonía, lo que llamamos popularmente los pinchazos del espionaje legalizado. Es un atentado directo a la intimidad y la privacidad de los dominicanos. Pero lo que resulta más alarmante es que en medio de esta vorágine podríamos perder de vista que dentro de estos articulados de la ley que se ha declarado inconstitucional, o que por el fondo y no por la forma arbitraria, había uno en el artículo 13 que establecía
un poder sin precedentes en la legislación dominicana por el presidente de la República. Sí, porque mientras tenemos el narcotráfico permeado en todos los estratos, incluyendo precisamente los poderes del Estado, nos presentan a este capitán de la Armada con la discusión de que no formaba parte del CUSEP, pero sí a la Armada. Y que lo que alarma es que en primer lugar hablaron de 37 millones de pesos que cargaba este individuo al momento de ser detenido, para luego terminar en un monto de 1.4 millones. Podemos sumar y restar, ¿no? Y la velocidad entre dos fuentes oficiales, cómo cambian sustancialmente estos montos. Pero más allá de esto, comunicados oficiales precisamente buscando distraer. Al final dijeron que los 37 millones eran 3.7, pero aún así de 3.7 a 1.4 hay una diferencia que queremos saber dónde está. Ese es el problema. Estamos hablando de miembros activos, de autoridades que deben ejercer un control y no ser parte de él, para luego, obviamente, como se dice popularmente, el que parte y reparte se queda con la mejor parte, incurriendo en centos actos de corrupción. El problema de la corrupción en República Dominicana y de manera especial en el 2024 tiene una característica de la que pocos hablan, y es que el motor, sin duda alguna, ha sido la impunidad. La corrupción tendría un alto en cuanto el sistema de consecuencias se ejecute. Esa es la parte que nunca vemos. Por eso se multiplican a granel los casos de corrupción, y esta no es la excepción. De hecho, 23 instituciones del gobierno no cumplen con los estándares de transparencia. Y esto lo establece la Dirección de Integridad y Ética Gubernamental. Solo con esa premisa es para un escándalo popular, porque son precisamente estas instituciones que nos exigen, en aras de transparencia y cumplimiento de leyes, que presentemos las facturas de la energía eléctrica y el agua, los servicios que son privados de los ciudadanos, comenzando por los empleados públicos, pero impactando a personas que tampoco tienen nada que ver con el Estado, porque involucra a terceros en el caso de que, por ejemplo, un servicio esté contratado por un familiar que no pertenezca al tren gubernamental. Una violación flagrante a nuestros derechos fundamentales. Pero son ellos mismos los que exigen, en aras de transparencia, entregar una información privada, pero ellos no sientan el ejemplo, sino que se van por el lado del discurso. No hacen ese cambio que es tan necesario de las palabras a los hechos, y hasta tanto eso no suceda, será muy difícil, por no decir que imposible, que podamos entonces cruzar la barrera de la impunidad. Pero retomando el tema más importante, los tres poderes del Estado que garantizan con su separación que los desmanes y atropellos del poder no se presenten, no es la realidad que hay en República Dominicana. Yo les referí la ley 1-24 que crea la nueva DNI, que básicamente legalizaba y facultaba arbitrariedades, violaciones de derechos fundamentales, y el TC, el Tribunal Constitucional, emite una sentencia en donde solo se fija en la forma, pasando por alto que todos y cada uno de los accionantes impugnaron al menos de 5 a 7 artículos, y prácticamente todos coinciden en cuáles son estos artículos. Por ejemplo, en el artículo 11, toda información que requiera la nueva DNI debe ser entregada, independientemente de las implicaciones que ésta tenga. Todo en nombre de la seguridad, tenga por seguro
que usted no tiene seguridad. Ese es el punto. Pero peor aún, vamos a recordar, porque estamos haciendo un recuento del 2024 y como se dice popularmente, de aquellos polvos vinieron estos lodos. Vamos hasta diciembre del año 2023, cuando la Cámara de Diputados aprueba en segunda lectura y en una sesión extraordinaria esta ley 1-24. ¿Y cuál es el problema? Esto sucedió el viernes 29 de diciembre, año 2023. Y esto es muy importante que lo mantengamos en cuenta a partir de lo que les voy a plantear, porque aún sin saberlo, tenemos una efeméride que año tras año llega como ladrón sin avisar y roba la esperanza de los dominicanos. Esta efeméride, para el año 2024, estará siendo el viernes 27 de diciembre, mañana. Estamos a horas de entrar nueva vez en la efeméride del último viernes de cada año. ¿Y qué es lo que se recuerda o conmemora los últimos viernes de diciembre en la República Dominicana? Pues es el Día Nacional del Gato por Lieve Congresual, así como lo escuchan, porque es el día en el que el Congreso se alinea para pasar por debajo de la alfombra proyectos de leyes que atentan directamente contra los derechos de los dominicanos. No fue la excepción el año pasado 2023 con la ley 1-24. De hecho, más en el fondo, vamos a recordar que el Senado de la República, a través de la Secretaría, envió el supuesto proyecto aprobado a las redacciones de prensa del país, como es esperable para que tengan la información. Pero hay un problema, y es que esto pasó prácticamente sin pena ni glorias o sin ir a mayores, porque en ese proyecto enviado había un filtro judicial, las órdenes de jueces para requerir estas informaciones por parte de la nueva DNI. Ahora bien, ¿cuál promulgó el presidente Luis Abinader en enero del año 2024? Un proyecto que no tenía el resguardo de la orden judicial. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Pero peor aún, también relegarlo a lo largo de este año 2024 ante el escándalo que suscitó cuando se ve la diferencia entre ambos proyectos. Alevosía, en perjuicio nueva vez de los dominicanos. Y que la respuesta del presidente Abinader sea que todos los partidos que comenzaron a cuestionarlo habían aprobado ese proyecto de ley. Pero volvamos a diciembre del año 2023, en donde ese proceso en el cual finalmente se aprueba fue sumamente espurio y cuestionable, ya que hubo una modificación de último minuto que se negaron a leer en el hemiciclo y lo resumieron de alguna manera el presidente de la Cámara de Diputados para conocimiento y que daría ciertas garantías, precisamente en el tema en cuestión, que son las garantías del filtro judicial. Se aprueba, entendiendo lo que se ha compartido, pero no hubo la oportunidad de que el resto de los legisladores verificaban si había alguna diferencia. Tanto así que hubo uno de los legisladores de entonces que no repitió para este periodo legislativo, que había dicho: a mí me ordenaron redactar un texto para incluir esta parte del filtro judicial, no se aprobó, votó en contra, el único voto en contra, pero hay un tema. Usted tiene que saber que cuando hace las cosas correctas,
tiene que ir en consonancia, o sea, hacerlo por las razones correctas y no simplemente porque a usted le rechazaron algo propio y le hirieron el amor propio, como se dice en buen dominicano. E hizo silencio y no alertó al resto de los colegas de lo que allí estaba pasando. De que votó en contrario porque simplemente le rechazaron su texto. El diputado Dionisio. Entonces, con esto hay que dejar claramente establecido que desde la parte procesal de cómo se aprobó esta ley hasta lo que se promulga con esos vicios aberrantes, cambio entre los proyectos, el supuestamente aprobado y el promulgado, y luego justificar al presidente Abinader que todos lo aprobaron, porque hubo mayoría. Pero hay que recordar que la mayoría congresual la tiene el partido oficialista PRM y que poco importa el peso de la oposición en este contexto. Sin embargo, claro, hubo oposición que firmó, no todos, pero que firmaron. ¿Lo saben? No se justifica, porque usted tiene que estar en conocimiento y no puede aprobar nada que no esté claro para usted. El que mete pata, paga plata. En este caso, la plata la paga el pueblo dominicano, porque las consecuencias son aplicables para el pueblo dominicano. Esa es la ligera diferencia. Pero también el hecho de que el presidente Luis Abinader tiene las prerrogativas de observar las leyes. Si al firmar esa ley 1-24, sin el filtro judicial, el requerimiento de la orden de un juez para usted ser intervenido y no la observa, ¿usted está de acuerdo con eso? ¿Qué rol en este caso juega, por ejemplo, el jurídico del Poder Ejecutivo? La labor de la consultoría jurídica es vital y hemos visto, desgraciadamente, de acuerdo al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el señor Antoliano Peralta, que ha hecho observaciones importantes y han sido relegadas para dar paso a arbitrariedades, que finalmente tienen que retroceder ante la mirada del público. Pero es necesario, porque si la consultoría es relegada, ¿cuál es el fin de la misma? Si las observaciones en buen derecho no son acogidas, entonces, ¿cuál es el rol? Pero así vamos viendo cómo el Poder Ejecutivo envía un proyecto viciado de fondo al Poder Legislativo y cual sello gomígrafo, el Poder Legislativo le da salida de manera aviesa con esa diferencia. Para el público tiene las garantías. Para lo promulgado, que es lo que se va a aplicar, no las tiene. ¿Cómo usted lo explica? Incluso el señor Antoliano Peralta afirmando que se trató de un error procedimental, de que no se va al fondo, al contenido de la ley, pero aquí, por lo general, nos han mentido y es bueno identificar dónde está la mentira para no repetir, porque contrario a lo que mucha gente cree, lo que no se dice no existe y se apuesta precisamente a esta burbuja de las percepciones promovidas a través de la ya muy costosa propaganda gubernamental a que nos distraigamos de los verdaderos problemas. El arma más poderosa de este siglo es la disociación. Vamos a llamar cada cosa por su nombre de forma tal que podamos identificar los elementos que atentan contra nuestras libertades y garantías. En ese sentido, vamos a conversar también sobre lo que ha pasado a raíz de la ley 1-24, el impacto de los poderes del Estado en esta oferta 3x1. Como bien les decía, desde el Poder Ejecutivo sale el proyecto de ley de la nueva DNI hacia el Poder Legislativo, que lo acoge cual sello gomígrafo, haciendo ese truco de cámaras
para que a modo de opinión pública se entienda que se resguardan las garantías, pero se promulga lo que no lo preserva. Y luego llegamos al Poder Judicial y a la parte extrapoder del Estado Dominicano, en donde está el Tribunal Constitucional. Es importante que el pueblo dominicano sepa que mientras se estuvo estudiando supuestamente a los recursos de los accionantes, impugnando la Ley 1-24 en una serie de sus articulados, incluyendo especialmente los artículos 9, 11 y 26 que establecían penas de prisión, en donde autoridades, como para no perder la capacidad de asombro, lo minimizaban estableciendo que eran penas de prisión mínimas de 6 meses a 2 años. Como si entonces la prisión fuera virtual, ¿no? Pero vamos al fondo. Mientras se estudiaba la impugnación de la ley y una serie de articulados, solo uno, escuchen bien, uno de decenas de accionantes trató el artículo 112, que se refiere a la parte orgánica de esta ley. ¿Saben cuál es el problema? Que esa gran cantidad de accionantes que señalaban todos a una el resto de los artículos por ser una ley arbitraria y discrecional, pasaron por debajo de la alfombra y se concentraron solamente en el aspecto orgánico que no fue declarado en el título de la ley. Escuchen bien, se fueron a la forma y si falla en la forma, el fondo no es necesario conocerlo. Esa es la premisa del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Ahora bien, ¿por qué digo esto? A partir de la página 112 de la sentencia en cuestión, usted va a encontrar con claridad de detalles algo sorprendente. Y es que el Tribunal Constitucional, a través de sus vías de comunicación, estableció siempre y en todo momento que el fallo en cuestión se debió a la forma. Un tema de proceso, sin tocar el fondo. Pero a partir de las páginas que les he mencionado, resulta que el Tribunal Constitucional se va al fondo, por ejemplo, de algunos derechos impugnados, como la libertad de expresión. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad sí tocó el fondo, pero eso no fue lo que se publicitó, justificando violaciones a la libertad de expresión, que debo hacer la salvedad. La libertad de expresión no existe para hablar o enunciar postulados conforme a los poderes o autoridades. Todo lo contrario. Como su nombre sugiere, es la libertad de expresarnos conforme a nuestras creencias y pensamientos que no tienen por qué ser iguales a la autoridad. Podemos y debemos cuestionar a nuestras autoridades. La libertad de expresión no debe regularse. No. La libertad de expresión es un derecho fundamental, reconocido por convenciones internacionales. Y la única excepción está clara, no de ahora, de hace décadas en nuestro país y todos los países de la región, que es que si en el uso de su libertad de expresión usted incurre en difamación, injuria y cualquier otro tipo penal, entonces el lugar para dirimirlo son los tribunales. Pero si esto no se da, usted tiene la libertad de expresión y difusión del pensamiento. Pero vamos a usar el pensamiento y recordar qué pasó en abril de este año 2024, cuando nos habían informado que el gobierno dominicano estaba trabajando modificaciones a la ley de libertad de expresión y difusión del pensamiento en la República Dominicana para ajustarla
a los parámetros actuales cuando de buenas a primeras nos presentan a través de LA Semanal en abril de 2024 no una modificación de la ley como nos habían dicho, sino una nueva ley de medios digitales. Y resulta que ahí se establece la obligatoriedad de que los medios digitales, que evidentemente no tienen las mismas condiciones para competir que los medios tradicionales, por la obligación de la ley, deben tener un regulador de contenidos a quien responsabilizar por las informaciones que el ente que se crea a partir de esta ley entienda. Volvemos al aspecto de la discrecionalidad. Esto sería una nueva versión de ley Mordaza para continuar el mismo trayecto, pero es un trayecto que va dentro del reordenamiento jurídico que se está dando en la República Dominicana, en donde se están cambiando al vapor las leyes, la parte normativa de la República Dominicana para que todas en conjunto tengan un matiz de censura y mordaza, todas sin excepción. Pero es momento de una breve pausa. Cuando regresemos, entramos de fondo a esta oferta